Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La semana informativa se reinicia en este programa. Sin embargo, el mes se nos está terminando casi. Hoy es 29 de julio de 2024, lunes, y además yo estoy con el primer café de esta semana informativa ya servido, colado, todavía caliente y sin una gota de azúcar para darme el primer sorbito de hoy, de toda la jornada, de toda la semana y también del reencuentro con ustedes. Así que voy con este buchito amargo. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que la jornada de ayer domingo 28 de julio fue una jornada marcada en Cuba por la esperanza y la desconfianza. Sí, la esperanza y la desconfianza, porque a pesar de todas las restricciones informativas, los cubanos estábamos muy pendientes al proceso electoral que decidía quién se iba a sentar en la silla presidencial en Venezuela. Les he hablado largamente en este programa de por qué la importancia, la atención, por qué el interés de los que residimos en la isla con lo que pasa en Venezuela, y es que desde hace más de 25 años ambos países y ambos regímenes autoritarios se han fundido en un abrazo económico, político y diplomático. De ahí que sí, uno de los eslabones de esa cadena que nos amarra como ciudadanos a unos y a otros, a venezolanos y a cubanos, si un eslabón de esa cadena se deshace, se despega del resto, pues claro que tendrá una incidencia en la vida de millones de personas en la isla y también en Venezuela. Entonces la atención no era en balde. Sin embargo, hay que decir que durante toda la jornada dominical tuvimos serios problemas para la conexión a internet. También pues la policía política amedrentó a esas personas que gestionan las llamadas antenas parabólicas ilegales que distribuyen señales de las televisoras extranjeras en varios barrios de La Habana fundamentalmente, para impedir que la gente estuviera al tanto minuto a minuto atenta a lo que pasaba en Venezuela. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó. Fueron sucediéndose las horas, las imágenes emocionantes, la gente a las afueras de los colegios electorales, la piel, el deseo de cambio a flor de piel, los venezolanos latiendo todos juntos con esas ansias de transformación, de dar un giro radical en la situación de su país. Pero lamentablemente en la medida que anocheció, que llegó la madrugada, nos fuimos enterando que otra vez el Consejo Nacional Electoral daba por vencedor a Nicolás Maduro. Según este ente absolutamente controlado por el chavismo, Maduro habría ganado por más de un 51% de los votos frente al 44% del candidato opositor Edmundo González. Adivinen quién fue uno de los primeros mandatarios que se lanzó a felicitar a Maduro. ¿Quién? Sino el cubano Miguel Díaz-Canel, nuestro títere, nuestra figura colocada en la silla presidencial, que no pasó por las urnas. Felicita al otro que acaba de dar un timonazo, un pucherazo, un fraude colosal, según no solamente la percepción que uno pueda tener desde la distancia, sino también los sondeos a pies de urna, las encuestas previas también a estos comicios. Ahora bien, sin embargo, en América Latina no todos los presidentes han estado en la misma línea que Miguel Díaz-Canel. Por el contrario, hay otros como el chileno Gabriel Boric, que ha plantado cara, que ha dicho que es difícil de creer que son difíciles de creer estos resultados, y que la comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones que hay en el exilio, exigen total transparencia de las actas y del proceso. Fíjense qué distancia hay entre la postura de Boric y la postura absolutamente genuflexa, en sintonía con Maduro, de Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? Bueno, porque parte del guión de este fraude se escribió lamentablemente en La Habana. ¿Y por qué digo que se escribió en La Habana, señoras y señores? Porque los autoritarios nunca pierden, porque los regímenes dictatoriales no se disparan en el pie aceptando
aceptando la voz de las urnas, porque a los dictadores lamentablemente no los sacan del poder los votos. Eso es lo que está demostrando el chavismo, pero eso puede generar una reacción muy airada, no solamente de la comunidad internacional, sino especialmente del pueblo venezolano. Así que estamos decepcionados, pero también esperanzados en el sentido de que esto puede catalizar y galvanizar algunos procesos cívicos importantes al interior de Venezuela y de Cuba también. En Cuba nadie se ha creído, yo pienso, esta supuesta victoria de Maduro. Incluso los seguidores del régimen sienten que la mano peluda de la conveniencia actuó sobre estas cifras públicas. El pasado sábado han llegado a La Habana tres embarcaciones provenientes de Rusia. Se trata del buque escuela ruso Smolny, también estaba seguido por otras dos naves de la flota del Báltico, un patrullero y un petrolero. Esto ha llegado a La Habana, vamos a decir que en un tono mucho más bajo que la comitiva de embarcaciones anteriores, entre la que se incluyó un submarino de propulsión nuclear. En esta ocasión todo ha sido más pasado por agua, como decimos en buen cubano, bajito de sal, no solamente por los pocos curiosos que había a lo largo del malecón y en la zona del puerto de La Habana esperando la llegada de estos barcos rusos, sino también por incluso el tono con que la prensa oficialista ha abordado el arribo, muy suave, muy calmado, a diferencia de las otras veces, pero de todas maneras, a pesar de que informativamente pues tiene unos grados menos de protagonismo esta llegada de las embarcaciones rusas, lo cierto es que sigue siendo una provocación, sigue siendo una gesticulación agresiva en un momento en que lo menos que necesita Cuba es enrolarse en juegos de ajedrez geopolíticos y diplomáticos para molestar no solamente a Washington y a Estados Unidos, sino especialmente a los países de este hemisferio. La Habana se va convirtiendo ya, parece ser, en un puerto de constante arribo, frecuente llegada de embarcaciones rusas, con todo el simbolismo que eso tiene. No son unas embarcaciones cualquiera, son el símbolo del poderío militar de una nación, de un imperio que está atacando, invadiendo y tratando de devorar a un país vecino. He comentado en varias ocasiones en este programa de lo que ha comenzado recientemente, en años recientes, y es la importación de vehículos nuevos, pero también fundamentalmente vehículos de segunda mano desde Estados Unidos a Cuba. Esto ya ha provocado muchas críticas y también comentarios. Por un lado vemos estos automóviles relucientes, nuevos, modernos, algunos de ellos de los últimos años en las calles destrozadas, llenas de baches, y con todas las carencias que saben aquejan a la realidad cubana, y por otro también las críticas del oficialismo, como las que dijo recientemente el primer ministro cubano Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional, que lamentó que estaban entrando al país ciertos vehículos que no estaban en sintonía y en concordancia con la realidad cubana. Bueno, pues en el diario 14 y medio hemos conversado con los directivos de una de las empresas de la compañía estadounidense Maravana Cargo, que es de las que se ocupa de importar o de enviar justamente a la isla estos vehículos provenientes del territorio estadounidense. Los invito a leer la entrevista y detalles como, por ejemplo, que entre las marcas que más solicitudes o más demanda tienen están Hyundai, Chevrolet, Toyota. También dice que las marcas japonesas son un poco más caras, pero que están en las preferencias cuando los posibles clientes indagan por primera vez. Casi siempre prefieren una de estas, pero bueno, después tienen que recortar sus expectativas, ajustar los precios, mirarse el bolsillo, y parece ser que las marcas provenientes de Corea del Sur son ahora mismo las que más están entrando al país. Ahora bien, voy a comentar otro detalle, y es que para adquirir uno de estos vehículos e importarlo desde Estados Unidos a Cuba se debe rellenar un formulario donde, entre otras cosas, se asegura que uno no forma parte del Partido Comunista Cubano ni tampoco
de los comités de defensa de la revolución. Interesante detalle porque ya sabemos que el Comité de Defensa de la Revolución es una organización parapolicial a la que prácticamente se entra de manera automática cuando se pasa de la adolescencia, de manera que casi todos los cubanos forman parte de los CDR. Hace unos años se ufanaban los directivos de estos comités de defensa de que englobaban a más de 8 millones de cubanos. Ahora me imagino que el número no sea ni parecido, no ha habido una actualización de la cifra, pero lo cierto es que la gente forma parte de manera automática, pasiva, y no se retira de los comités por temor a señalarse y a meterse en problemas públicamente. Sin embargo, cuando van a importar un vehículo, cuando quieren tener un automóvil proveniente de Estados Unidos, entonces nadie pertenece a los CDR. Todo el mundo pone que no en la casilla. Nada, la doble moral y las máscaras a las que nos obliga este sistema. El lunes llega a su final en este cafecito informativo y me voy a despedir con un sorbito de cultura. Específicamente les voy a contar que aquí en La Habana, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, esto es en la zona del Vedado Habanero, pues se está presentando una muestra del milenario arte chino de la dinastía Ming. Justamente así se titula la exposición Arte Ming en Cuba y reúne varias piezas de metal, jade y porcelana policromada. Algunas de estas piezas han sido prestadas al Museo de Artes Decorativas para esta exposición, que además celebra el 60 aniversario de esta institución cultural. Imagino que hay que ir a ver de cerca estos jarrones, estas cerámicas, esta porcelana policromada, porque muy probablemente entre pieza y pieza están algunas de las que fueron confiscadas a sus verdaderos propietarios cuando salieron del país. Incluso este inmueble donde hoy radica el Museo de Artes Decorativas perteneció a la aristócrata María Luisa Gómez Mera, condesa de Revilla de Camargo, y esta residencia fue expropiada por el régimen de Fidel Castro hace ya más de 6 décadas. Así que allí, entre figuras multicolores y brillantes, pues también hay parte de la historia cubana del último medio siglo. Los invito a que se acerquen al Museo de Artes Decorativas entonces. Y me despido hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.